Disculpen que no estaba grabando. Como les mencionaba, estamos viendo acerca del efecto del ciclo del agua. Hay que tomar en cuenta, en primer lugar, que el relieve y el ciclo del agua están estrechamente relacionados. Por un lado, el relieve puede afectar al ciclo del agua. ¿Por qué? Porque al presentarse en lo que son grandes cadenas montañosas, las nubes que vienen del océano cargadas de agua encuentran en ellas una barrera que les impide pasar y las llega a liberar la carga mediante la precipitación, que puede darse en forma de lluvia o en forma de nieve. Por otro lado, la caída de la lluvia y la presencia del hielo, como en los nevados, llevan el modelamiento del relieve. Aunque la roca es sólida en comparación con el agua y más fuerte que el hielo, el agua tiene un efecto sobre la topografía de una región debido a su acción constante. Esto, ¿cómo lo entendemos nosotros? Ustedes se han visto que en los lugares, si ustedes tienen aire acondicionado en sus casas, ustedes saben que, especialmente los más viejos, ustedes saben que estos liberan agua, ¿verdad? Por una manguerita o por algún tubo. Ya, bueno. Ahora, ¿ustedes se han de verdad dado cuenta si es que no tienen ninguna protección en su casa o algún balde donde se deposita el agua, que por lo general cae en la piedra? Esa piedra poco a poco se va haciendo verde, verde, verde y ustedes la ven como cuarteada, ¿sí o no? Bueno, pues ese es el efecto el cual tiene el agua con respecto a la topografía, que a pesar de que el agua, obviamente la roca es más dura que el agua, esta acción constante de pegar, 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 siempre en el mismo lado, va a traer efectos contraproducentes, en este caso con la topografía. Y es por eso que el ciclo del agua y el relieve se encuentran estrechamente relacionados, porque una zona en la que siempre tiene una constante lluvia, obviamente va a traer afectaciones a la topografía de este lugar. Y bueno, al caer el agua sobre la roca, se da un proceso de erosión que poco a poco va separando partes de ella y van cayendo por acción de la gravedad hacia las zonas más bajas y se van depositando allí, por ejemplo, en el caso de los valles. Estas partes harán parte del suelo y le transferirán sus características químicas. Finalmente, de acuerdo con tales características y con la combinación de factores físicos y químicos, se establecieron poblaciones de plantas que en este caso serán la base para un ecosistema. Vamos a ver también acerca de los procesos, en este caso, los procesos de la historia geológica de la Tierra. Vamos a comenzar con qué? Vamos a comenzar con el relieve. Bueno, el relieve y la vegetación forman el paisaje, el cual experimenta cambios debido a qué? Debido a la alteración de las rocas por la acción de los agentes geológicos. Estos cambios ocurren tan lentamente que son imperceptibles. Obviamente no es que de la noche a la mañana va a existir un cambio de relieve, va a existir un cambio de paisaje, sino que siempre esto va actuando de manera constante y los cambios van poco a poco, hasta que efectivamente nos damos cuenta de que ocurrió un cambio como tal. Ahora, durante toda la historia de la Tierra, el relieve ha sufrido lo que son modificaciones continuas por las acciones de agentes geológicos, tanto internos como de los agentes externos. Cuando nosotros hablamos de, cuando nosotros hablamos de los agentes internos, estos tienen origen en lo que es en las fuerzas internas del planeta y producen cambios en la forma de la corteza. Dentro de los agentes internos nosotros tenemos a los volcanes, a los terremotos o sismos y a los fenómenos asociados a la tectónica de qué? A la tectónica de placas. Cuando nosotros hablamos específicamente de los volcanes, son hendiduras o grietas profundas donde sale una mezcla de materiales fundidos, sea vapor de agua, gases y roca, denominada magma. Los volcanes generan lo que son elevaciones.
Obviamente, cuando nosotros estamos hablando de terremotos o de sismos, estos son movimientos bruscos debido a que a una fractura en las capas de la Tierra, debido a que liberan gran cantidad de energía y pueden provocar lo que son las destrucciones. Y con respecto a los fenómenos asociados a la tectónica de placas, en este caso con la formación de de las cordilleras y también de las fosas marinas. A ver, los agentes externos, por otro lado, se originan por dos fenómenos, el cual es el calentamiento de su superficie terrestre producida por la radiación solar y la fuerza de la gravedad a la que están sometidos todos los cuerpos. Entre los agentes externos se pueden citar lo que es la temperatura, la humedad, la cantidad de oxígeno, el viento y también lo que son los seres vivos. A ver, ya, y bueno, estos procesos originan cambios y en ocasiones de la destrucción del relieve, modificando lo que es el paisaje. Procesos geológicos son los que se detallan. Por ejemplo, tenemos a la meteorización, a la erosión y al transporte y sedimentación. Cuando nosotros hablamos de meteorización, la meteorización son los cambios que ocurren en las rocas debido al aire, a la temperatura, a la acción de los seres vivos, a las reacciones químicas que ocurren entre los gases y los minerales de las rocas. La erosión es el desgaste, en este caso de la superficie, debido a la acción del agua y también a la acción del viento. Y con respecto a los transportes y a la sedimentación, a esto nosotros nos referimos al movimiento y al asentamiento de fragmentos productos de la erosión en zonas bajas de la tierra, en la orilla de los ríos y también en lo que nosotros conocemos como los océanos. Con el ciclo geológico, este es un proceso bastante interesante, puesto que es el conjunto de procesos, valga la redundancia, que modelan el relieve de la Tierra, tomando en cuenta que estos procesos involucran intercambio de materia y energía entre la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. Tomando en cuenta que el ciclo geológico cambia tanto los agentes externos como internos de una forma simultánea y constante. Esto ocurre en lo que son tres fases, la orogénesis, la glictogénesis y la litogénesis. Cuando hablamos nosotros de orogénesis es la formación de nuevas cadenas de montaña, que es parte de un agente interno. La glictogénesis, que es la destrucción del relieve, agentes externos, y la litogénesis, que es la formación de nuevos materiales a partir de los que existían y también los que se incorporan en donde en el interior de la Tierra. Bueno, ahora vamos a ver algo bastante curioso que siempre ocurre en el planeta. Y bueno, esto que siempre ocurre no es que sea algo bueno hablando moralmente, sino que es un proceso de cambio que siempre se va a estar dando y que lastimosamente en algún momento para nosotros también se va a dar, que en este caso son bueno, estas son las de las orogénesis, glictogénesis y litogénesis, que son las extinciones. En este caso, en la actualidad existen millones de especies vivas. Sin embargo, en el pasado existieron muchas más que se fueron extinguiendo. Se considera que una extinción masiva es cuando desaparece un número muy grande de especies en un periodo de tiempo. Cuando nosotros escuchamos extinción de especies, lo primero que se nos viene a la mente es la de los dinosaurios. Pero a pesar de que fue una extinción que tomó una gran cantidad de especies, no fue la más grave que pasó el planeta. En este caso hubo una extinción la cual eliminó al 95% de la vida en la Tierra.
La de los dinosaurios fue aproximadamente entre un 70 y un 75%, que es bastante, es altísimo, pero sí dejó un 25% para que pueda existir. En este caso, y fuimos que partimos nosotros, los mamíferos. Pero en cambio, con la extinción que les digo, solo quedaron un 95% de las especies vivas. Y ahí fue que comenzaron a evolucionar, evolucionar, pasaron al reino de al reinado de los insectos, después de las aves, reptiles, y bueno, el de nosotros, que es en este caso de los mamíferos. En este caso, existen teorías que afirman que las extinciones masivas ocurrieron por choques de meteoritos con el planeta Tierra. Esta teoría se sustenta en un cálculo estadístico que indica que aproximadamente cada 100 millones de años, asteroides gigantes impactan con la Tierra. Esto coincidiría con las 5 grandes extinciones que han sucedido, tomando en cuenta que la vida multicelular data de hace unos 600 millones de años. Otras teorías, por otro lado, señalan que las grandes glaciaciones o las erupciones masivas son las responsables de las extinciones, aunque para muchos científicos este fenómeno sería producto del fenómeno espacial. A la vez, se atribuye como probable causa de extinciones masivas a los procesos internos que ocurren en la biosfera, como los que son cambios climáticos, catástrofes naturales y la acción de los supervolcanes, que tienen una gran influencia en este caso con la vida. A ver, eh, bueno, también toman en cuenta lo que son la explosión de supernovas cercanas, es otra posible teoría que se mantiene. Y finalmente también se señala que los cambios que ocurren en el campo magnético de la Tierra como una de las causas de fenómenos debido a los cambios de la polaridad que disminuyen la protección frente a la radiación cósmica. Mire, nosotros la verdad tenemos suerte de despertar cada día y ver que aún estamos con vida, puesto que el universo es una lotería en la que pueden ocurrir miles de millones, de billones, de trillones de procesos, los cuales pueden acabar con la vida en la Tierra. Cada día, cada hora, cada segundo, millones de planetas, millones de estrellas son bombardeadas por asteroides, son bombardeadas por meteoritos, ¿ya? Y bueno, nosotros tenemos la suerte de contar con un sistema solar en el cual nuestro planeta, al no ser el más grande, no tener un gran centro de gravedad, estos meteoritos que por lo general vienen en dirección o en dirección hacia la Tierra son desviados por los gigantes gaseosos. Por ejemplo, Júpiter, el cual por así decirlo, todos los días es bombardeado por meteoros que quizás algunos de ellos vienen con dirección a la Tierra, pero por la gravedad al momento de entrar al sistema solar, a la Vía Láctea, son atraídos por estos grandes cuerpos. Y bueno, estos son los planetas que nosotros por lo general conocemos, que tenemos miles de millones de planetas, miles de millones de planetas en nuestra Vía Láctea, es verdad. Que no conocemos sus nombres como tal, también es verdad. Todo esto es gracias, digamos, a una lotería que nosotros tenemos en nuestra vida. Pueden existir explosiones, pueden haber rayos gamma que pueden chocar con el planeta, explosiones solares que pueden freír la capa de la Tierra y acabar con nuestra vida. Y bueno, tenemos que, de cierta forma, agradecer que a lo largo de la existencia de la humanidad, hace unos 10.000, 20.000 años, aún seguimos nosotros evolucionando y evolucionando. Que puede pasar en cualquier momento, es más, puede que ahorita en un abrir y cerrar de ojos ya no estemos. Pero bueno, todo esto es parte de la naturaleza, todo esto es parte del universo. Y finalmente también se señala que a los cambios que ocurren en el campo magnético, que las había mencionado, frente a una protección con las radiaciones cósmicas. Nosotros gracias a la capa de ozono, a todo esto nos ayuda bastante para la protección que nosotros tenemos con respecto a las diferentes radiaciones que ocurren. A ver, también, bueno,
Se estima que en los últimos 500 millones de años han ocurrido al menos unas 5 extinciones masivas. Y hay científicos que sostienen que las actividades humanas nos están llevando a una sexta extinción masiva. ¿Que es verdad? Sí, que la estamos provocando nosotros también. Todo esto gracias al excesivo consumo que tenemos nosotros los seres humanos, que por todo tenemos el uso de plásticos, el uso de hidrocarburos, la explotación de recursos naturales. Todo esto nos está llevando a nuestra propia extinción, lastimosamente. Y bueno, vamos a ver acerca de la primera extinción, la cual se tiene datos. En este caso, estamos hablando de la primera extinción masiva del Ordovícico o Silúrico. Este es un periodo que pertenece a la era Paleozoica. Este periodo se caracterizó por tener poco oxígeno en la atmósfera. En este caso, a ver, en este caso, ya les mencionaba, este periodo se caracterizó por tener poco oxígeno en la atmósfera, por lo que no se encontraban animales terrestres. Es la época en la que se formaron las reservas de petróleo y también las reservas de gas. El Silúrico también es un periodo geológico de la era Paleozoica. En este caso, su principal característica fue en la que los océanos tenían niveles altos, lo cual se deduce a partir de los registros de que de los sedimentos marinos. Aparecieron los primeros peces primitivos, vertebrados con mandíbula, tiburones espinosos y peces cartilaginosos. Las plantas terrestres se encontraban únicamente en ambientes donde se combinaban con las características continentales y marinas. Esta extinción ocurrió hace aproximadamente unos 444 millones de años y se caracteriza porque engloba dos sucesos que marcaron la transición entre los periodos en este caso, de los Ordovicicus y el Silúrico. Por otro lado, la teoría más aceptada es la que implica que en su primer momento los niveles del mar descendieron, por lo que los hábitats marinos desaparecieron. Esto ocurrió por la temperatura que bajó drásticamente. La temperatura, al bajar drásticamente, le dio origen a una larga edad de hielo que la convirtió en agua de glaciales. Ya. El segundo evento ocurrió entre unos 500.000 a 1 millón de años más tarde, cuando la edad de hielo finalizó, siendo que los glaciales se hundieron y el mar aumentó rápidamente. Esta extinción masiva es considerada la segunda más trágica de la Tierra, pues se estima que el 85% de los seres marinos, que eran los únicos habitantes de la Tierra, se extinguieron. Seres como los braquiópodos, los briozonos, junto con las familias de los trilobites, los conodontes, los gractolites, fueron los más afectados. A ver, ya. Vamos a ver también acerca de la segunda extinción, o conocida como el periodo devónico. Esta forma parte también de la era paleozoica. La vida en los océanos es más abundante que en el silúrico, puesto que se encuentran tiburones primitivos, los primeros peces aletas lobuladas y los peces óseos. Además, se encuentran grandes arrecifes de coral, aparecen por primera vez moluscos, los moluscos. Y bueno, en la superficie se desarrollan las primeras plantas con semilla, lo que da lugar a la formación de bosques. Durante este periodo aparecen los primeros anfibios y artrópodos terrestres. En este periodo se forman yacimientos de gas y de petróleo. La extinción masiva de este periodo en su transición al carbonífero se estima que ocurrió hace 360 millones de años.
y se calcula que se extinguieron alrededor del 77% de las especies, principalmente marinas, como los corales, los acritarcos y algunas clases de peces. La causa de la extinción no ha sido definida con certeza y básicamente se manejan teorías, lo que es las bajas temperaturas y el impacto de meteoros, como ya les he venido mencionando, que es uno de los principales impactos, los cuales tienen problemas con el surgimiento de la vida, los famosos meteoritos. Vamos a ver acerca de la tercera extinción. Fue la extinción que marcó los límites entre los periodos del Pérmico, el Paleozoico y el Triásico de la era Mesozoica. Aquí tenemos que el Triásico fue hace 251 millones de años, el Jurásico 199 y el Cretácico 145. Es considerada la mayor extinción ocurrida en la Tierra, pues se estima que desaparecieron alrededor del 95% de las especies marinas, incluyendo a todas las especies, y el 70% de los vertebrados de la Tierra. La causa de extinción nuevamente no se encuentra definida con certeza, sin embargo, se cree que el vulcanismo o los cambios climáticos pudieron haber sido las razones. El periodo pérmico. Este periodo se caracterizó por cambios climáticos que hicieron que climas húmedos y tropicales se volvieran más secos, lo que produjo una disminución de los pantanos y con ello la disminución de poblaciones de lechos y de los anfibios, que ellos requerían esos ambientes para desarrollarse, y su lugar lo tomaron otros helechos, reptiles y mamíferos, además de que se desarrollaron las plantas gimnospermas, que ya nosotros las hemos visto. Vamos a ver también de la era mesozoica, que es de 245 a 65 millones de años. A ver, esta era duró aproximadamente entre 160 y 180 millones de años y se caracterizó porque en sus inicios todos los continentes estaban reunidos en un solo continente llamado Pangea, y nosotros también lo vimos, en el cual el clima de la Tierra era cálido y seco, y la vegetación dominante era de grandes árboles de coníferas, mientras que los animales más representativos fueron los dinosaurios. La era mesozoica se divide en tres periodos: periodo Triásico, Jurásico, que es el que ustedes pueden tener más relación, y el Cretáceo, de los cuales nosotros vamos a hablar. Con respecto al periodo Triásico, ¿qué caracteriza a este periodo? Bueno, durante este periodo, las grandes masas que constituían la Tierra formaban un solo supercontinente llamado Pangea, mientras que en el centro se extendía el mar del Tetis. Pero este gran continente comenzó a fracturarse en este periodo, provocando rupturas que separaron las masas de la Tierra. Y esto poco a poco fue formando a lo que nosotros conocemos hoy en día, como tenemos actualmente el globo terráqueo. Bueno, el clima fue cálido y seco, sin glaciaciones. La presencia del gran continente provocó que los inviernos fueran muy fríos y los veranos muy calurosos. Las formas de vida existentes florecieron, llenando los espacios que quedaron disponibles después de la extinción masiva de finales del Pérmico. Aparecieron los primeros anfibios, tortugas a las orillas de los ríos y lagos, mientras que los primeros dinosaurios recorrían la tierra firme en el interior del Pangea, que era más caliente y más seca. Comenzaron en este caso, a aparecer varios tipos de plantas, como los helechos en las regiones húmedas y algunos reptiles marinos. Hacia el final de este periodo ocurre un hecho importante con el surgimiento de los primeros mamíferos verdaderos, el cual es la cuarta extinción. Este periodo ocurrió la extinción masiva más catastrófica que se registra en la historia de la Tierra, ya que quedaron solo el 10% de las especies presentes al final del Pérmico. Perecieron el 95%, el 96% de las especies marinas y el 70% de las especies terrestres. Se consideran también varias causas de este evento, entre ellas volcanismos extremos, impacto de un gran asteroide o la liberación de grandes cantidades de gases invernaderos.
o la suma de algunas de estas situaciones, ya que fue el evento más devastador que ha ocurrido a lo largo y ancho de nuestro planeta. Algunos estudios, por otro lado, sugieren que la gran actividad volcánica liberó una gran cantidad de ceniza que descendió como lluvia, absorbió el oxígeno y liberó lo que son los elementos tóxicos. Y bueno, hablando del periodo Jurásico, al inicio de este periodo seguía rompiéndose el continente y se aceleraba. La gran masa del norte, llamada la Eurasia, se separó de Eurasia y Norteamérica, y la parte sur, denominada Gondwana, se comenzó a quebrar a mediados del Jurásico. La región del este, Antártica, Madagascar, India y Austria, se dividió en África y Sudamérica. Los espacios intermedios fueron inundados, mientras que las cadenas montañosas submarinas se elevaron y empujaron las masas de agua sobre los continentes. Así el clima se volvió cálido y húmedo, los desiertos fueron cambiados a bosques, pinos y helechos, y los nuevos océanos fueron el medio ideal para el surgimiento de nuevas formas de vida. Florecieron los tiburones, mantarrayas, arrecifes de coral, esponjas, moluscos y también lo que son los caracoles. El periodo de los dinosaurios. El Jurásico fue marcado por el dominio de los dinosaurios, ya que alcanzaron grandes montañas y se convirtieron en los amos y señores de la Tierra. Ocuparon nichos como herbívoros y también de carnívoros. Ocupaban los hábitats acuáticos, terrestres y además se conocieron algunos voladores. Junto a ellos abundaron los insectos y surgieron muchos de los mamíferos, pero en pequeñas poblaciones. El periodo Cretácico, en este caso los continentes seguían moviéndose, dando forma a la Tierra. Los espacios que dejaban las masas de la Tierra eran inundados por grandes cantidades de agua, formando los mares que nosotros hoy en día conocemos. Mientras tanto, los dinosaurios continuaban dominando el planeta y las plantas con flor se extendieron a lo largo de todas las regiones, ayudadas por la polinización realizada por los insectos como las abejas, escarabajos y hormigas. El carnívoro predominante era el Tyrannosaurus rex en el norte del planeta, mientras que en el sur fue el espinosaurio. La evolución continuó y las ranas, perdón, salamandras, cocodrilos, serpientes, tortugas, llegaron a los hábitats terrestres y acuáticos. Por otro lado, los mamíferos eran muy pequeños y rastreros, ocupando los nichos del suelo siempre escondidos, que esto les ayudó a sobrevivir, en este caso, a la extinción, a la quinta extinción, que es la que vamos a ver. La quinta extinción ocurrió 65 millones de años, hace 65 millones de años, siendo que al final del Cretácico, siendo los más recientes y conocida, que ha tenido trascendencia debido a que ocurrió la extinción de los grandes dinosaurios quienes habitaron el planeta por 150 millones de años, aunque también desaparecieron muchas otras especies. A ver, existe también esta teoría que la gran extinción y que probablemente las anteriores ocurrieron debido al impacto de grandes meteoritos, los cuales aparentemente impactan el planeta cada 100 millones de años. La prueba de este gran evento es el cráter que se puede encontrar en la península de Yucatán. Al caer el meteorito, se habrían elevado o se habría levantado una inmensa nube, en este caso una inmensa nube de polvo, que contaminó el aire, impidiendo el paso de la luz solar, que es el elemento básico por el cual las plantas fabriquen sus nutrientes mediante la fotosíntesis. Así las plantas, que habían reducido el número, quedándose las grandes herbívoros sin alimento y por lo tanto los carnívoros también. Así poco a poco se habrían ido extinguiendo las especies debido a esta alteración en las cadenas tróficas. La caída de este cuerpo celeste causó la desaparición de nada más y nada menos que el 70% de las especies conocidas en este periodo. Pero no toda la vida desapareció, ya que sobrevivieron muchas especies de plantas, insectos, ranas, tortugas, salamandras, caracoles, serpientes, lagartos
estrellas de mar, moluscos, peces y en especial de muchos mamíferos. Vamos a ver la escala de tiempo del registro paleontológico. Los tiempos geológicos se miden para explicar la historia de nuestro planeta, desde su origen hasta la actualidad. La medida utilizada como la unidad de escala numérica es la de millones de años. Así, la historia de la Tierra se ha dividido en tres grandes unidades, llamadas eones, que en orden de antigüedad son arcaico, entre 4.000 y 2.500 millones de años, protozoico, entre 2.500 y 542 millones de años, y fanerozoico, entre 540 millones de años y 0 millones de años, que es la actualidad. En ocasiones, los dos primeros eones, arcaico y protozoico, se agrupan en una unidad uniformal denominada precámbrico. El eón fanerozoico se divide en tres unidades menores o eras, que de más antigua a la más moderna se llaman era paleozoica, era mesozoica y era cenozoica. La era paleozoica es de 542 millones de años a 251 millones de años, la cual incluye en seis periodos que va desde el cámbrico en la base hasta el pérmico en la parte alta. La mesozoica, por otro lado, es de unos 251 millones de años a 65.5 millones de años, la cual incluye en periodos del Triásico, también el Jurásico y el Cretácico. La era Cenozoica abarca desde 65.5 millones de años hasta 0 millones de años, lo cual es la actualidad, las cuales incluyen los periodos denominados, en este caso, el Neógeno, el Paleógeno. Por su parte, cada periodo se subdivide en varias épocas, las cuales toman su nombre según su posición dentro del periodo. Por ejemplo, el Cretácico inferior tiene el nombre propio que está vigente como el nombre de Eoceno, o a veces conservan su nombre antiguo, por ejemplo, el cual es el Jurásico inferior. Vamos a ver acerca del fachado radiactivo, en este caso de los fósiles, y creo que ya es el último tema. A ver cuántos temas faltan. Ah, bueno, quedan para la otra clase. Acerca del fachado radiactivo de los fósiles. Como se habría notado, en el tiempo geológico se mide no solo en miles, sino en millones de años. Hablamos de eras y periodos, así como la edad de los fósiles, sitios y objetos en esa escala. Para medir este tiempo tan extenso se utiliza una técnica conocida como el fachado radiactivo, en la cual se utilizan las características del decaimiento de la radiactividad en ciertos elementos a lo largo del tiempo. La radiactividad es una propiedad de algunos elementos de emitir radiaciones sin ser excitados previamente, puesto que se observa como reacción nuclear a los átomos como un núcleo inestable, en la cual descomponen de manera espontánea para formar un núcleo hijo más estable que el anterior. Este proceso puede continuar hasta que finalmente se llega a un núcleo estable. Se habla de una familia o serie radiactiva al consolidar los sucesos del núcleo en descomposición. Todos los elementos químicos de la naturaleza tienen un número atómico. Aquellos cuyo número atómico es igual o mayor a 84 se consideran radioactivos. La descomposición o decaimiento del núcleo en un elemento radioactivo ocurre de manera constante e invariable a lo largo del tiempo. Teniendo en ocasiones una vida media relativamente corta. Por ejemplo, la del carbono 14, que es de más o menos 6.000 años, a la larga como el uranio 238, que es de 4.500 millones de años. Mientras la vida media de un radioisótopo sea más larga, es mayor utilidad que tiene para estimar la antigüedad de un elemento como fósil o los radioisótopos. Más utilizados son el carbono 14, uranio 238, uranio 235, rubidio 87, potasio 40 y torio 232. Y bueno, para determinar la antigüedad de un material se necesita conocer la concentración de un material radiactivo cuando inició el proceso, cuya edad se desea estimar, y la concentración actual cuando inició el proceso, la edad eh, de la concentración de este. Bueno chicos, ya lo vamos a dejar hasta aquí porque ya se está terminando el tiempo. Déjenme poner pausa a la clase.